Vamos a calcular ahora los límites en el infinito. Vamos a hacer cálculo de límites en el infinito. Para ello, vamos a hacer lo mismo que hacemos en un principio cuando calculamos los límites en un punto, que es sustituir la variable independiente de la función por el valor al que queremos hacer tender el límite. En este caso, vamos a sustituir la x, normalmente la x, por infinito. Y vamos a hacer operaciones con infinito. Vamos a sumar, vamos a multiplicar, vamos a dividir infinitos entre sí, infinito por un número, infinito entre un número, etc. Pero para eso el infinito no es exactamente un número, tenemos que saber cómo se opera con el infinito. Vamos a empezar a escribir qué resultados son los que van saliendo cuando operamos con infinito. Empezamos con la suma. Más o menos infinito. Si le sumo un número, como la idea de infinito es algo enormemente grande, sumar de un número sigue siendo enormemente grande. Sumar un número no va a variar el hecho de ser más o menos infinito. Si a más infinito le sumo más infinito, algo enormemente grande sumado con algo enormemente grande, sale algo enormemente grande, más infinito. Lo mismo ocurre si sumamos dos infinitos negativos. Al sumar dos infinitos negativos, el resultado sigue siendo algo infinito y negativo. Para la resta de infinitos, lo único que hay que darse cuenta es que restar no es más que sumar el opuesto. Entonces, en este caso, más infinito menos menos infinito, este menos menos infinito sería lo mismo que si a más infinito le sumo el opuesto de menos infinito, que es más infinito. Y en este caso, la suma de dos infinitos positivos por esto de aquí es infinito positivo, que es lo que tenemos como resultado. Y de la misma manera, si a menos infinito le restamos más infinito, va a ser lo mismo que si le sumamos menos infinito. O sea, sumar el opuesto, que es sumar el opuesto de más infinito que menos infinito. Suma de dos infinitos negativos sale infinito negativo, que es precisamente lo que tenemos aquí. Luego una resta se transforma en una suma del opuesto y tenemos los mismos resultados que teníamos antes. Vamos con la multiplicación. Multiplicar infinito por un número. En primer lugar, que el número sea distinto de cero. Si el número es cero, vamos a ver qué pasa al multiplicar infinito por cero. Multiplicar por un número infinito sale infinito. Lo que es el signo. ¿Qué signo va a tener este infinito? Pues va a depender de la regla de los signos. Si es más o menos infinito y si este número es un número positivo o negativo. Multiplicamos signos y va a ser el signo del infinito resultante. Lo mismo si multiplicamos infinito con infinito. Infinito por infinito con distintos signos. El resultado de multiplicarlo va a ser infinito, o sea, multiplicar números grandes sale grande, números enormes sale enorme. Y en cuanto al signo, pues aquí no lo he puesto porque va a depender de la regla de los signos. Más por más por menos menos, etc. Dividir entre 0, siempre que no dividamos 0, si es un número distinto de 0, dividir entre 0 sale infinito. El signo del infinito, pues habrá que ver cuál es el signo del numerador y el signo de este 0. Cuidado, es que estamos trabajando con límites. Este 0 realmente no es el número 0 redondo, es acercarse a 0. Entonces nos podemos acercar a 0 por la izquierda, por números negativos, o nos podemos acercar a 0 por la derecha, por números positivos. Entonces, en este caso, cuando nos salga el límite k partido de 0, vamos a tener que calcular los límites laterales para ver cómo nos vamos acercando al valor que nos hace que el denominador salga 0, para ver el signo del 0. Como caso también más general, no solamente dividir un número distinto de 0 entre 0, al dividir entre 0 sale infinito, sino que si el numerador se hace infinito, pues infinito entre 0 también se va a hacer infinito. Igual, el signo hay que estudiarlo con cuidado con los límites laterales. Y si al dividir entre 0 sale infinito, al dividir entre infinito sale 0. Cualquier número dividido a infinito sale 0. Al dividir entre algo muy grande, pues va a salir algo muy pequeño. Y aquí este k puede ser un número también, puede ser también 0. Por 0 entre infinito, nada entre infinito es nada. Y finalmente,
Si k es distinto de 0, dividir infinito, algo tremendamente grande, entre un número, pues va a seguir saliendo algo tremendamente grande. Infinito entre k sale infinito y el signo pues habrá que estudiarlo dependiendo del signo de k y dependiendo del signo del infinito, las reglas de los signos. Esta propiedad no es más que la que ya teníamos aquí arriba, porque dividir entre k es multiplicar por 1 partido k, al fin y al cabo es multiplicar por un número, lo que pasa es que sería multiplicar por una fracción. En cuanto a elevar infinito, ya sea más o menos infinito, a un número, me refiero a un número natural positivo, al cuadrado, al cubo, lo que suele aparecernos en los polinomios, al elevar un infinito a un número va a salir infinito. Lo que tenemos que tener en cuenta es la paridad del número. Si estamos elevando al cuadrado, siempre va a salir positivo. Cualquier número al cuadrado es positivo, entonces va a salir más infinito. Si estamos elevando al cubo, pues ya sí va a depender si es más infinito al cubo, va a ser más infinito, y si fuese menos infinito al cubo, menos al cubo en negativo, sería menos infinito. Tenemos que tener en cuenta la paridad, además del signo del infinito. En cuanto a la raíz cuadrada, hay que tener en cuenta que como estamos trabajando con funciones, vamos a designar como raíz cuadrada la raíz cuadrada positiva. Si queremos hablar de la función raíz cuadrada negativa, vamos a ponerle un signo menos delante de la raíz. Entonces, con esta expresión me refiero a la raíz cuadrada positiva. La raíz cuadrada positiva de números negativos no existe, luego solamente va a existir cuando trabajemos con números positivos. Entonces, si esos números positivos se nos van a infinito, a más infinito, la raíz cuadrada de un número muy grande va a seguir siendo muy grande, la raíz cuadrada es creciente y tiende a más infinito. O sea, la raíz cuadrada de más infinito es más infinito. Para finalizar, vamos a ver qué es lo que ocurre con las funciones exponenciales y con las funciones logarítmicas en los límites, cuando tendemos al infinito o cuando nos acercamos a un valor, a un número concreto, y vemos que la función se nos hace infinito. Aquí tenemos en estos mismos ejes, en un mismo sistema de ejes coordenados, representados dos tipos de funciones exponenciales. La que está en azul es del tipo y igual a elevado a x, donde la base a era un número entre 0 y 1. Sabíamos que era decreciente. Y la que está dibujada en rojo es una función de la forma a elevado a x, una exponencial, pero con base mayor que 1. Bien, pues si nos centramos en primer lugar en las exponenciales con base mayor que 1, tenemos lo siguiente. Para a mayor que 1, o sea, aquí, la gráfica que estamos viendo es la gráfica roja, la exponencial roja. Cuando elevamos a más infinito, es decir, cuando nos movemos hacia la derecha, para valores muy grandes de x, la función va creciendo. Luego, a elevado a más infinito es más infinito. Vimos que la función es una función creciente. Y cuando nos movemos hacia la izquierda, cuando nos vamos hacia menos infinito, la función tiene una asíntota horizontal en 0. Luego, a elevado a menos infinito vale 0. Por otro lado, si estamos con una exponencial pero con base entre 0 y 1, la gráfica de este tipo de exponenciales es una función decreciente tal que así. Entonces, cuando estamos elevando un número entre 0 y 1 a más infinito, es decir, cuando el exponente es cada vez más grande, estamos aquí moviéndonos hacia la derecha, lo que tenemos es una asíntota horizontal igual a 0. Es decir, a elevado a más infinito, en este caso vale 0, y cuando nos movemos hacia la izquierda, en a elevado a menos infinito, cuando nos movemos hacia la izquierda, la gráfica azul crece. Entonces, realmente lo que pasa es que lo que ocurre es que es decreciente, porque nos movemos siempre de izquierda a derecha, pero aquí vemos que va hacia arriba. Entonces, a elevado a menos infinito es más infinito, se nos va hacia arriba. Ahora, si nos fijamos en la función logarítmica, aquí tendríamos una función logarítmica decreciente. Las funciones logarítmicas decrecientes eran las que eran de la forma igual al logaritmo en base a de x con base entre 0 y 1.
Si nos fijamos en la gráfica en rojo, este tipo de gráfica es la de una función logarítmica creciente, que era una función logarítmica de la forma igual al logaritmo en base a de x, pero con base mayor que 1. Entonces, al calcular los límites, si la base es mayor que 1, esto último que hemos dicho, nos referimos a esta gráfica de aquí, logaritmo en base a de x con a mayor que 1, cuando nos movemos hacia la derecha es cuando estamos calculando el logaritmo en base a de más infinito. Nos estamos yendo hacia la derecha y vemos que la función es creciente y va hacia arriba. Realmente va a ir a más infinito, lo que pasa es que este crecimiento es mucho más lento que el crecimiento de la función exponencial. Es un crecimiento lento, un crecimiento de tipo logarítmico, pero va también a más infinito. El logaritmo en base a de más infinito es más infinito con este tipo de funciones cuando la es mayor que 1. Y cuando nos acercamos a 0, pero por la derecha, porque por la izquierda no nos podemos acercar, porque el dominio de la función logarítmica es de 0 abierto más infinito, pues cuando nos acercamos a 0 por la derecha, la función está por aquí debajo. El logaritmo en base a de 0 por la derecha va a ser menos infinito. Aquí lo que vamos a tener es una asíntota vertical. Finalmente, cuando estamos trabajando con funciones logarítmicas con base a entre 0 y 1, son este tipo de gráficas las que resultan, son funciones decrecientes. Cuando nos movemos hacia la derecha, calculamos por lo tanto el límite del logaritmo en base a de más infinito, al ser decrecientes van bajando y van a ir bajando realmente hasta menos infinito, o sea, no tienen límite de bajada, van a ir bajando a menos infinito. Y cuando nos acercamos a 0 por la derecha, solo por la derecha, porque por la izquierda no nos podemos acercar porque no está en el dominio, cuando nos acercamos a 0 por la derecha, la función está por aquí arriba. Cuanto más nos acerquemos a 0, más arriba está. Por lo tanto, el logaritmo en base a de 0 por la derecha, esto es, el límite lateral en 0 por la derecha, va a ser más infinito. Y con esto hemos estudiado los distintos operaciones que se pueden hacer con infinito, por lo menos las más importantes. Suma, resta, multiplicación y división, potencias y raíces, exponenciales y logarítmicas. Sin embargo, es posible que algunos hayáis dado cuenta y habéis echado en falta algunas operaciones. Por ejemplo, hemos sumado más infinito con más infinito y menos infinito con menos infinito. Pero ¿qué pasa al sumar más infinito con menos infinito? ¿O qué pasa al dividir 0 entre 0? ¿O qué pasa al dividir infinito entre infinito? Entre otras cosas. Pues bien, a eso es a lo que vamos a llamar indeterminaciones, que van a ser operaciones en las que no siempre vamos a poder decir lo que sale, o no siempre, más bien, va a salir lo mismo. Entonces va a depender de cada caso, lo vamos a tener que estudiar en cada caso, y en algún momento o en algún caso, una misma indeterminación puede salir infinito y esa misma indeterminación en otro caso puede salir 0 o puede salir otro valor distinto. Las indeterminaciones, entonces, las tenemos aquí en esta tabla, son más infinito más menos infinito, cuando sumamos dos infinitos de signo contrario, o cuando restamos dos infinitos positivos o dos infinitos negativos, que al fin de cuentas estas tres vienen a ser la misma, porque restar es sumar el opuesto. Otro tipo de indeterminaciones es cuando multiplicamos 0, que es un número muy pequeño, que se acerca a 0, por un número muy grande, que va a infinito, que sale si multiplicamos algo muy pequeño por algo muy, muy grande. Cuando dividimos entre sí dos valores muy, muy pequeños que tienden a 0, o cuando dividimos entre sí dos valores muy, muy grandes que se van a ir a más infinito. Y otro tipo de indeterminación es qué pasa cuando elevamos algo que se acerca a 1 a algo que se va a infinito. Estos son indeterminaciones porque depende, en cada caso habrá que estudiarlas con distintos métodos y ver qué sale. Y no siempre va a salir para cada indeterminación lo mismo. Así pues, una indeterminación de cualquiera de estos tipos es un enigma a resolver.